Estamos de regreso con Rodrigo Pacheco en Imagen Empresarial. Una visión joven de los negocios. La entrevista empresarial. Mire, ayer tuve la oportunidad de entrevistar al nuevo gobernador del Banco de México, Alejandro Díaz de León. Le dejo la entrevista. Da mucho gusto estar nuevamente en el Banco de México con el nuevo gobernador del Banco Central de nuestro país, Alejandro Díaz de León. Muchísimas gracias por recibirnos. Rodrigo, un gusto estar contigo. Y el año, pues lo estamos comentando, parece que no quiere acabar. Hoy se da el dato de la inflación de la primera quincena de diciembre y sorprende, ya sorprendió el de noviembre y en diciembre pues teóricamente ya tendría que estar bajando. ¿Cómo explicar este dato inflacionario que pues no cumplió con la expectativa que teníamos apenas hace unos meses? Sí, este año ha sido complejo en materia inflacionaria. Tuvimos en la primera mitad del año, sobre todo el choque del incremento en los precios de las gasolinas y también la depreciación del tipo de cambio. Dio lugar a un incremento muy importante en la inflación. Llegó en agosto a un nivel de 6.66%. Comenzó a descender y en noviembre y en esta primera quincena de diciembre lo que empezamos a registrar fue algunos choques adicionales. Y es importante tener en cuenta qué tipo de choques son. En particular son en el gas LP, en algunos frutas y verduras y cierto nivel todavía relativamente alto en la inflación subyacente. Entonces, este entorno para la inflación es más complejo de lo que se había anticipado. Sí fueron choques adicionales que no se tenían previstos, dieron lugar a este segundo rebote, por así decirlo, en la inflación. Consideramos que en enero ya va a comenzar con mayor claridad la inflexión a la baja, pero aún así hemos destacado que el entorno para la inflación se ha tornado un poco más adverso y con un balance de riesgos desfavorable. Por eso también la semana pasada la Junta de Gobierno tomó la decisión de incrementar las tasas de interés en 25 puntos base. Ahora, para enero, si bien incluso la comparación con respecto a enero del año pasado va a ayudar, no está el choque de las gasolinas, como ya ha anticipado la Secretaría de Hacienda, ¿podría haber alguna sorpresa? Es decir, ¿hay espacio para que algo pudiese ocurrir y nos encontremos un enero distinto al que originalmente habíamos proyectado? En particular hemos alertado que es un entorno complejo. Entre los factores de riesgo, pues obviamente es lo que suceda con la negociación del Tratado de Libre Comercio. El tema fiscal en Estados Unidos lo habíamos alertado y es algo que ya se concretó y ha tenido cierta presión en los tipos de cambio de algunas economías emergentes en los últimos días. Y también hemos destacado que la volatilidad asociada al proceso electoral es algo más hacia mediados del año, pero son algunos de los elementos de riesgo. Y por eso nuestras previsiones de inflación hemos sido muy puntuales en destacar que la inflación irá convergiendo hacia la meta hacia finales del año, pero considerando tres elementos. Uno, si el tipo de cambio se mantiene en niveles ordenados, si no se presentan choques adicionales y si los salarios y el mercado laboral no presiona la inflación. Si bien es importante hacer énfasis en el escenario central, también sentimos que es muy importante describir que hay un entorno más incierto y con un balance de riesgos adverso. Ahora, ¿cómo se ve la reforma fiscal? Todavía no sabemos muchos datos, yo creo que varios legisladores tampoco lo saben a estas alturas, pero ¿cómo se ve, digamos, desde la óptica del Banco Central? Porque quizás el Banco Central de Estados Unidos, el Fed, estará presionado también a aumentar la tasa de referencia y desde la política monetaria pues tiene que mantener un diferencial entre tasas. ¿Cómo se observa desde el Banco de México? Yo creo que apuntas con claridad a uno de los retos que tiene la reforma o el recorte impositivo en Estados Unidos, que es la dinámica de ajuste en los mercados financieros. Y si bien la semana pasada también la Reserva Federal incrementó sus pronósticos de crecimiento y dejó sin cambio sus pronósticos tanto de inflación como de tasas de interés, está claro que este balance se torna un poco más incierto. Cuando uno tiene una postura fiscal expansiva y la economía tiene un nivel de desempleo el más bajo de los últimos 17 años, puede haber brotes inflacionarios y en caso de haber algunos de esos brotes inflacionarios se esperarían incrementos en las tasas de interés y habría más volatilidad en los mercados financieros. Ese es uno de los canales. El segundo tiene que ver con qué tan atractiva es un destino para la inversión. Este recorte de impuestos en Estados Unidos al resto del mundo le impone un reto competitivo, es decir, para poder ser atractivo para la inversión extranjera y también para la inversión nacional, se necesita mejorar el balance de competitividad. ¿Cuál tendría que ser la prioridad de México en ese sentido? Porque tenemos poco margen fiscal, eso lo sabemos,
¿Por dónde observa el gobernador del Banco de México que tendríamos o tenemos los espacios para poder reaccionar a un escenario como este? Yo creo que son varios los elementos que entran en la competitividad. Yo creo que van desde elementos de incrementar la productividad de la mano de obra a través de mayores capacidades, mayor entrenamiento y mejorar infraestructura, diferentes elementos que son importantes para las decisiones de inversión y que debemos de redoblarlas. Es algo que va a llevar también, estas decisiones de inversión son complejas y llevan tiempo, pero hay que empezar a evaluarlo y a tomar decisiones en la materia. Tomando en cuenta la incertidumbre y la que ya va apuntando el gobernador, ¿hacia dónde podemos esperar el tipo de cambio este año sin comprometer, digamos, un número, porque eso no es sencillo, pero dónde tendría que estar más o menos? Es una pregunta muy difícil y sobre todo por lo siguiente. El tipo de cambio refleja en general dos grandes cosas. Una es el estado de la economía y sus variables fundamentales, pero también las primas de riesgo asociadas al estado de la economía y sus elementos fundamentales. Lo que hemos visto es que en los últimos 18 meses ha habido mucha incertidumbre y en particular sobre el Tratado de Libre Comercio y algunos otros elementos que son esenciales para el desempeño de la actividad económica, y ha sido difícil que estas primas de riesgo se contengan y se reduzcan. Hasta en tanto no tengamos algunas de estas definiciones, persistirá este entorno de volatilidad. Cuando se tengan esas definiciones, podrá tener una tendencia más clara, dependiendo de cómo se materialice en un escenario favorable o desfavorable, en un sentido o en otro. Por supuesto. Ahora, ¿qué decir de la coordinación con la Secretaría de Hacienda? ¿Cómo es la relación con el nuevo secretario? Porque en este año 2018 habrá que tener muchísima coordinación. Tengo la fortuna de conocer al secretario desde hace varios años y de tener muy buena relación y comunicación con él. Ambos hemos reforzado los canales de comunicación institucional, así que yo creo que algo que debemos de tener claro y que tenemos muy claro es que esta comunicación, y especialmente en momentos complejos como el actual, es muy importante, y ese canal de comunicación es pleno y directo. ¿Ha participado ya en la decisión de política monetaria? Estuvo en la reunión de política monetaria. De hecho, ya hemos tenido varias reuniones de trabajo. Primero un primer desayuno para tener comunicación y marcar prioridades en la agenda. Después en la reunión de política monetaria con la Junta de Gobierno, y también hace unos días tuvimos una reunión del Consejo de Estabilidad Financiera. Así que ha sido un diálogo intenso y muy fructífero. Ahora, ¿qué tanto espacio hay en cuanto a la tasa de referencia y no tener un impacto demasiado significativo, es decir, sobre reaccionar? ¿Cuál es el espacio que todavía queda para el incremento de tasas el próximo año, considerando todos estos escenarios que no está sencillo? Siempre es difícil hacer un balance en un entorno tan incierto de hacia dónde pueden y hasta dónde pueden ir las tasas de interés. Hemos tratado, y muchas veces el mercado está buscando un poco una guía de mediano plazo respecto a hacia dónde se pueden ir las tasas de interés. Pero en un entorno tan volátil, también es arriesgado dar un poco una guía más precisa. Lo que hemos señalado es que el balance para la inflación se ha deteriorado, sigue habiendo factores de riesgo, y dependerá de cómo se definen algunos de estos elementos de riesgo, ya sea favorable o desfavorablemente. Por supuesto. Entonces, hoy es mucho más difícil establecer la perspectiva, que es uno de de las políticas, de las herramientas que tiene el Banco Central para tratar de controlar la inflación. Yo creo que sí, enfrentamos un entorno en el que podríamos incurrir en un error de ser muy claro respecto hacia dónde van a ir las tasas de interés en los siguientes meses, y si el entorno cambia, habría que revisar eso en un sentido o en otro. Esto sentimos que podría erosionar a la credibilidad, y debemos de tomar la información conforme se viene materializando, y en el momento que tomamos alguna decisión, ahí sí ser lo más explícito posible a cuál fue el diagnóstico que vimos y que está atrás de las decisiones de política monetaria. Ahora, recientemente veía un comentario con respecto al objetivo de inflación. Hoy es el 3%, en las naciones desarrolladas es 2%, bueno, en Estados Unidos es 2%. ¿Hacia dónde podría darse un ajuste en el objetivo de inflación? Porque además la curva de Phillips ya dejó de funcionar en algunas partes del mundo. ¿Qué podríamos esperar con respecto a ello? El objetivo de inflación del Banco de México es 3%, con un intervalo de variabilidad de más o menos 1%. Esa es la meta, eso es lo que nos ocupa, y ahorita nuestra principal foco y atención es a que la inflación regrese precisamente a esta meta. Ahora, vienen tiempos políticos obviamente muy importantes. ¿Qué hay con respecto a la autonomía del Banco de México? ¿Hay temor de que esta se pueda poner en duda y es constitucional?
Y sobre todo, ¿podría y cabría, o qué opinaría el gobernador del Banco de México, tener un mandato dual como ocurrió en Estados Unidos en los 70s, que le pusieron ahí el tema del desempleo como otro de los objetivos? ¿Podría ocurrir esto en México y sería positivo? Yo creo que precisamente la autonomía que tiene el Banco de México, uno de sus elementos es darle un horizonte de mediano y largo plazo en su accionar. Esto hace que estemos ajenos a los ciclos políticos. Yo creo que esto es no solo afortunado, sino es parte del diseño institucional del banco. En cuanto al mandato, yo creo que también es atinado que el mandato sea a mantener una inflación baja y estable. Es el mandato que es más común entre los bancos centrales en todo el mundo, y sentimos que le ha servido bien a México y le está sirviendo bien a México tener esa como el principal objetivo. Hay otras finalidades secundarias, que es el sano desarrollo del sistema financiero y también un sano funcionamiento de los medios de pago y los sistemas de pago. Ahora, de darse el escenario, ¿cómo defender la autonomía del Banco de México más allá de lo jurídico? ¿Que eso es constitucional? Yo creo que lo que hemos visto es que cada vez se ha generalizado más yo diría que aceptación y convencimiento de que la mejor contribución que puede tener el Banco Central para la economía es mantener una inflación baja y estable y estar ajeno a estos ciclos políticos. Y en ese sentido creo que ese es el elemento fundamental de cómo defender la autonomía. ¿Cómo ha sido en estas primeras semanas estar al frente de la Junta de Gobierno? ¿Cómo es sentarse en esa escritura? Una gran responsabilidad y además una de las instituciones mexicanas pues más sólidas que tiene el país. ¿Cómo ha sido estas primeras semanas? Esta institución es una de las grandes instituciones que tiene el país. Yo entré en 1991 al Banco de México y me ha tocado recorrer diversas áreas y conocer a mucha de la gente que sigue hoy en día en el banco. Puedo constatar de primera mano lo valioso que es el capital humano que tiene el Banco de México. Y en cuanto a la responsabilidad y el tamaño de la responsabilidad, diría que hay una gran ayuda para cualquier gobernador, y en este caso del Banco de México, que es la propia Junta de Gobierno. El tener en la Junta de Gobierno a mexicanos tan comprometidos y tan conocedores de la materia, donde se debate y se enriquece el diálogo, ha sido siempre muy constructivo y ese es uno de los pilares de la institución. Así que definitivamente la fortaleza de la Junta contribuye y ayuda al cumplimiento del mandato. Ahora, falta uno de los subgobernadores. Es prerrogativa obviamente del presidente definir el perfil, pero ¿cuál tendría que ser la característica que tenga el que ocupe esa silla? Siendo un órgano colegiado, pues es muy relevante. En la propia ley del banco se establece el perfil. Sentimos que es una descripción muy nítida de lo que se requiere para la Junta de Gobierno y de hecho hay dos tipos de perfiles, uno con amplia experiencia en materia financiera y monetaria, y el segundo es la posibilidad de que solo tuviera experiencia en la parte financiera y no necesariamente monetaria. Esos dos perfiles tienen lugar en la Junta de Gobierno y, como tú bien señalas, es una atribución presidencial que debe ser también ratificada por el Senado o, en su caso, por la permanente, y nosotros estamos listos para trabajar con quien estas instancias determinen. Gobernador, pensando en el escenario tan complicado que tenemos con tantos focos de incertidumbre, ¿cómo son sus noches? Es decir, ¿duerme bien? ¿Se puede dormir bien en este trabajo? Yo creo que el sueño es un poco algo que a lo mejor uno uno tiene que sacrificar un poco, pero diría que también la energía y el ánimo del compromiso con la responsabilidad también es algo que nos mantiene alertas y que nos da empuje para tratar de hacer nuestra contribución a que el ajuste sea lo más ordenado posible y a que el banco cumpla cabalmente con su rol. Ahora, ¿cómo entender la política monetaria en este escenario en donde estamos viendo que pues, está dejando de funcionar como la entendíamos antes, o por lo menos en Europa está expansivo, en Estados Unidos tiene distintas velocidades y muchas cosas que antes se daban por sentado están cambiando? ¿Cómo entender la política monetaria ahora en un país como el nuestro? Yo creo que, y tienes mucha razón, en el mundo y sobre todo en las economías avanzadas, se está viendo un fenómeno en el que parece combinarse estas reducciones en las tasas de desempleo que podrían avisorar presiones inflacionarias, pero hay algunos elementos que pudieran ser de corte estructural, como la globalización y sobre todo el cambio tecnológico, que están reduciendo el poder para determinar precios en compañías, no solo de bienes comerciables, sino inclusive de servicios, y esto ha puesto un freno a la dinámica inflacionaria. Yo creo que esa es una tendencia global
pero en las economías emergentes tenemos una capa adicional, por así decirlo, de retos. En el caso de México es muy claro. El hecho de enfrentar los choques, la depresión del tipo de cambio y algunos incrementos importantes en algunos energéticos ha creado un entorno de inflación diferente, pero si bien yo creo que subyace esta presión que tú comentas, donde realmente parece que algunas de las prescripciones de política que eran atinadas para ciclos económicos convencionales no están siendo muy atinadas en este ciclo que es particularmente atípico. Ahora, regreso nuevamente al tema político porque genera mucha inquietud en muchos mexicanos que vaya a haber pues posturas que no necesariamente vayan de acuerdo con la construcción que hemos tenido del Banco Central. ¿Cuál será, digamos, la postura de defensa en caso que sea que se convierta en una realidad? Porque lo hemos visto en otras geografías, en América Latina hay varios ejemplos de fuertes cuestionamientos e intenciones de interferir con el Banco Central. Entendemos que hay tiempos de campaña y hay tiempos de ejecución de planes de gobierno. Nosotros nos concentramos en la ejecución de los planes de gobierno e interactuar con la administración que corresponda, y en ese sentido habrá tiempo suficiente y espacio para argumentar qué es lo que más conviene desde el punto de vista del Banco Central, y en ese sentido nuestro rol es muy claro, nuestro mandato también es claro, y sentimos que es la mejor manera en la que nosotros contribuimos en el papel que nos toca, que es ser ancla de expectativas, ancla macroeconómica y que contribuya a la estabilidad en el país. Ahora, ¿qué decirle a muchos mexicanos que a lo mejor quizás no entienden tanto de política monetaria y quizás pues las nuevas generaciones tampoco tienen tan consciente el tema de la inflación? ¿Qué decirles con respecto al líder del Banco de México en cuanto a la importancia de la institución? A mí lo que me gustaría comunicar, y hemos tratado de hacerlo cada vez por diferentes medios, tenemos un museo interactivo de economía en el que se pasan algunos de estos mensajes de por qué es importante que el Banco Central cumpla su mandato. Y podríamos entender que la estabilidad macroeconómica pues debe ser entendido como una especie de bien público en el que debe estar presente todo el tiempo, y que es la mejor manera en la que se permite que la actividad económica se dé en sus mejores términos y que los agentes económicos se dediquen a sus negocios, a sus trabajos y a no preocuparse de que el entorno general puede ser inestable y que sus ahorros o su salario puede ser mermado por la inflación. Bueno, pues ahí escuchamos a Alejandro Díaz de León, el nuevo gobernador del Banco de México, el más joven. Le invito también a que lea la versión escrita de esta entrevista en el periódico Excelsior, y más tarde la pondremos en el podcast, por supuesto también en Excelsior Televisión e Imagen Televisión algunos fragmentos. Y vamos a hacer un corte, regresamos con más aquí en Imagen Empresarial.